Hola amigos, buenos días. Mi nombre es Gabriel Hernández, soy periodista de la cátedra Introducción al Periodismo de la profesora Lisbeth Rosillón. Soy estudiante de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo Impreso. En el video de hoy les voy a explicar algunos términos de la jerga periodística que vienen siendo fotoperiodismo, fotoperiodista y guardabarreras, que viene siendo en inglés gate skirt. El primer término que les voy a definir es el siguiente: fotoperiodismo. ¿Qué es fotoperiodismo? Es una rama dentro del periodismo que busca comunicar acontecimientos de actualidad a través de la fotografía. Los periodistas que se dedican a la fotografía periodística se conocen por el nombre fotoperiodistas, fotoreporteros, reporteros, gráficos o periodistas gráficos. Es un género periodístico que tiene como objetivo representar y comunicar a través de fotografías determinados acontecimientos, personajes, temáticas o sucesos. Los periodistas que se dedican a este género se denominan reporteros gráficos. Es un género periodístico que tiene, para conocer un poco más los orígenes del fotoperiodismo, la introducción de la fotografía en la prensa a fines del siglo XIX cambió la visión de la realidad. La publicación de fotografías permitió a los lectores de periodísticos acceder a realidades lejanas y ver los rostros de personajes públicos. En 1880 se publicó por primera vez una fotografía en el New York Daily Graphic. En pronto se sumaron los más periodísticos que incorporaron un material fotográfico. En el siglo XX, el fotoperiodismo se desarrolló gracias a los avances técnicos de la fotografía. La producción y distribución se fue profesionalizando y se fundaron las primeras agencias fotográficas, que agruparon a los fotógrafos que trabajan para diversos diarios. Los reporteros gráficos comenzaron a tener protagonismo al capturar imágenes de guerras y acontecimientos que llegaban a los lectores de las grandes ciudades. En 1936 apareció en Estados Unidos la revista Life, compuesta principalmente por fotografías. El impacto visual de esta publicación produjo que la prensa ya no se pueda pensar en hacer periodismo solo con palabras. Así, en el periodismo actual y en las publicaciones que circulan por Internet, la fotografía periodística ha pasado a primer plano. Tras los pasos de los fotoperiodistas, ejes para tener en cuenta: vivimos en una cultura visual. En cada rincón de nuestra ciudad las imágenes se hacen presentes. Es difícil imaginar el mundo sin ellas. Las fotografías nos permiten conocer lugares que nunca visitamos, ver personas que nunca vimos, recordar momentos compartidos, revivir emociones, sentimientos y también expresar nuestras miradas y visión del mundo. Utilizando la fotografía podemos construir nuestra propia historia, transmitir ideas y sentimientos. El segundo término que les voy a definir es el siguiente: fotoperiodista. Es el encargado de tomar las imágenes que después se emiten en los medios de comunicación. Su papel es fundamental, puesto que documenta acontecimientos y su labor aporta un gran simbolismo a las imágenes. Una gran cantidad de conflictos bélicos importantes o hechos históricos se recuerdan a través de su trabajo. También toman fotografías para su posterior publicación en periódicos locales, regionales y nacionales, revistas, sitios web y agencias de noticias. Algunos fotoperiodistas se especializan en un área particular de la fotografía de prensa, como los deportes o noticias de interés social, empresarial o comercial. ¿Cuál es la función de un fotoperiodista? El papel de un fotoperiodista es principalmente comunicar. Su trabajo puede parecer mucho al de un documentalista, pero por lo general el reportero suele implicarse más en el relato que hace. Su objetivo final es contar una historia con detalle y de forma precisa. En el caso de una gran cantidad de periodistas fotográficos, sus funciones no difieren demasiado de las de un fotógrafo profesional. Lo que hay que tener en cuenta, eso sí, es que el fotoreportero debe tomar decisiones mucho más rápido, porque es posible que no tenga una segunda oportunidad para tomar la foto. Por ese motivo es esencial contar con una buena preparación y asimilar y dominar las funciones del fotoperiodista, como
controlar el equipo, coordinar las necesidades técnicas, clasificar los archivos fotográficos, por supuesto, elaborar presupuestos y realizar las tareas de edición posteriores. ¿Cómo trabaja el fotoperiodista? Cuenta las noticias y los sucesos históricos que ocurren a través de las imágenes. Así pues, este profesional documenta hechos históricos con fotografías, las cuales tienen un gran peso en el panorama comunicativo actual debido al uso de las redes sociales. Ser fotoreportero implica mostrar la realidad, pero hacerlo con sensibilidad. Su trabajo es a día de hoy el tipo de periodismo que tiene mayor impacto sobre el público. Este se debe, por un lado, a las redes sociales y su lenguaje puramente visual, y por el otro, el peso simbólico de las propias imágenes. Un buen fotoreportero entiende el campo de la semiótica y utiliza el valor de los símbolos para darles más calidad a sus imágenes y causar un mayor impacto. La mayor práctica de ilustrar historias, noticias con fotografías fue posible gracias al desarrollo de la imprenta y a las innovaciones de la fotografía que ocurrieron entre 1880 y 1897, mientras eventos relevantes fueron fotografiados ya desde los años 50 del siglo XIX. La imprenta pudo hacerlos públicos en un medio escrito solo hasta los años 80 de ese siglo. Las fotos más primitivas eran daguerrotipos que tenían que ser reelaborados para ser impresos. ¿Quién fue el primer fotoperiodista? El primer fotoperiodista que por ello quedó en la historia fue Eugenio Mesonero Romanos, quien se sentó un presente de la potencia del periodismo en los momentos más sorpresivos. ¿Qué es un fotoperiodista? Es un profesional de la rama de la imagen y el sonido, especializado en captar noticias o fotografías noticiables. Hablamos de periodistas que toman imágenes y escriben historias para después ser publicadas en distintos medios de comunicación, periódicos, revistas, páginas web o agencias de noticias, etc. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para sacar las fotos? El lenguaje fotográfico es un dinámico y vivo instrumento expresivo, así como nos resultaría muy difícil escribir una frase en una lengua que desconocemos. Lo mismo nos puede ocurrir en el caso de no querer producir nuestra propia foto. ¿Cómo podemos convertirnos en reporteros gráficos y narrar fotográficamente una historia y compartir nuestro punto de vista con los demás? Conocer y apropiarnos de los distintos elementos, códigos y reglas del lenguaje fotográfico nos va a ayudar a contar, expresar y crear nuestra foto de reportaje. Entre estos términos podemos recomendarles serían entre planos, luces, colores y ángulos. ¿Cuáles son las técnicas básicas del fotoperiodismo? Fotonoticia, fotoreportaje corto, fotoreportaje profundo, que viene siendo un gran reportaje, ensayo fotoperiodístico, retrato fotoperiodístico y columnas fotoperiodísticas. Ahora les voy a dar una breve historia del fotoperiodismo. La práctica de ilustrar historia de actualidad se inició gracias a los avances de la imprenta y la fotografía alrededor de 1880. Sin embargo, el fotoperiodismo, como lo conocemos hoy, se originó en Alemania, posteriormente en la Primera Guerra Mundial. En esa época hubo una gran liberación de la prensa y surgieron los primeros reporteros gráficos. Esto, sumado a las innovaciones en las cámaras y los objetivos, hacía que cada vez fuera más sencillo hacer capturas buenas y relevantes. La fotografía periodística ha progresado gracias a los avances tecnológicos y al interés común de mostrar lo que ocurre en el mundo. La modernidad y las facilidades de la fotografía digital abrieron el camino a una nueva generación de fotoperiodistas. En este punto ya no solo se trata de periodistas profesionales, sino que también se sumaron todo tipo de aficionados a la fotografía y al reportaje amateur. ¿Cuál es la importancia del fotoperiodismo? El fotoperiodismo permite, en términos generales, la documentación parcial de los acontecimientos históricos a nivel mundial, muchas veces llevando información y noticias de un lado del mundo hasta otro, y siendo capaz
de transmitir ideas y emociones a los espectadores. El tercer término que les voy a definir es el siguiente, que en español se puede llamar guardabarreras, pero en inglés se puede denominar Great Script. Está claro que el término guardabarreras se refiere a las personas encargadas de seleccionar o rechazar el tipo de información o material que se publique en un medio de comunicación tradicional. Pero en la era del periodismo digital, el guardabarreras tal vez no tendría un papel fundamental, debido a que este tipo de periodismo, cualquier persona y no necesariamente periodista o profesional es capaz de publicar un artículo, un blog, un video, una noticia sobre lo que acontece o cualquier tipo de información en el Internet, es decir, la información que se desee publicar en ese momento. No tiene la necesidad de pasar por manos de un guardabarras, ya que en el periodismo digital no hay límites de información, por el contrario, la información es constante. El concepto Great Script seleccionador ha sido elaborado por Kurt Lewin en un estudio de 1947 sobre las dinámicas interactivas en los grupos sociales. Descubrió que en la secuencia de una información a través de los canales comunicativos en un grupo, el lapso o el bloqueo de la unidad a través de todos los canales dependen de gran medida de lo que sucede en la zona de filtro. Las zonas de filtro son controladas bien por sistemas objetivos de reglas o bien por graders, que significa en este caso individuo o grupo que tiene el poder de decidir si dejar pasar o bloquear la información. Lo mismo es decir que en las cadenas de la comunicación hay varios seleccionadores que eligen o rechazan las noticias. Las zonas de filtro son controladas por seleccionadores o guardabarras que tienen el poder de decidir si dejan pasar la información o si la bloquean. El Great Script, literalmente portero o guardián en inglés, es una figura poco conocida por el público, pero muy importante para el funcionamiento interno de las organizaciones periodísticas. Según la definición de la Universidad Oberta de Cataluña, se trata de las personas que en los medios de comunicación son los encargados de seleccionar individual o colectivamente las noticias que aparecerán publicadas al momento de salir una noticia. Muchas gracias, les deseo una feliz noche y nos vemos en un próximo video.